plasma contiene, ¿verdad?, con cerca del 10% de las proteínas totales del núcleo, 30% es de ARN y del 1 al 3% del ADN total. El nucleoplasma en realidad queda revuelto, queda mezclado con los otros dos anteriores, o sea, con lo que es la cromatina y queda mezclado con el nucleolo. Entonces, así es algo que no es tan fácil de poder identificar con la microscopía electrónica. Sí hay algunos parámetros que siguen los morfólogos para poder ver algunas partículas, como por ejemplo gránulos de intercromatina o pericromatina, que sí pueden ser visibles, pero en realidad sí se requiere un poquito de práctica y experiencia para poderlos distinguir de otras cosas con las que se confunden, ¿verdad? Por eso para muchos, para fines prácticos, en el caso de la enseñanza, esta enseñanza básica de biología celular, el nucleoplasma queda mezclado ya sea con la cromatina, con el nucleolo. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el nucleoplasma, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad? Porque uno de sus elementos, que es la matriz nuclear, se relaciona con sitios de replicación de ADN, transcripción y procesamiento de ARN ribosomal y ARN mensajero. Más aún, dentro de la matriz nuclear, en el nucleoplasma, se sabe por investigaciones que ahí es donde se encuentran los receptores de los esteroides, ¿sí? Acuérdense que las hormonas esteroideas corresponden a las hormonas femeninas y hormonas masculinas. Entonces, en estos puntos de la matriz nuclear se sabe por investigaciones que los receptores se encuentran ahí. Son receptores en realidad intranucleares, ¿verdad? También lo bueno y lo malo del nucleoplasma es que ahí en él también podemos encontrar sitios de unión para moléculas que tienen efecto carcinogénico, ¿verdad? Por ejemplo, virus ADN que pueden conllevar incremento al riesgo de cáncer por mutaciones o algunas proteínas virales que tengan un efecto oncogénico. Cuando revisemos el siguiente año en patobiología, veamos lo que es la patología de las neoplasias. Por allá, por a finales del mes de febrero, si no es que por allá por marzo, vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? Vamos a volver a tocar el tema de la matriz nuclear y cuáles son algunos sitios que se conocen de unión a agentes carcinógenos, virus oncogénicos, ¿verdad? Ok, otro elemento importante en la estructura del núcleo, pues es el nucleolo. Se sabe que es una estructura no membranosa, ¿verdad? Ahora sí que el nucleolo lo definen como el núcleo del núcleo, ¿verdad? Solamente es visible durante la interfase, ¿verdad? En las células que tienen una alta síntesis de proteínas, el nucleolo puede abarcar hasta 1/4 parte de su volumen, entonces esto lo vuelve muy prominente. Entonces, cuando yo veo una célula que tiene un nucleolo prominente, ¿sí?, eso se refiere, ¿sí?, a que es una célula con mucha carga de síntesis de proteínas. Y aquí está una imagen con la microscopía electrónica de todo lo que es un núcleo. Les voy a señalar con el puntero. Vamos a activar el puntero. Esta sería lo que es la cisterna, ¿sí?, lo que es la envoltura nuclear de este lado, miren, parte inferior, ¿sí?, parte inferior del lado derecho, ¿verdad? Aquí se ve lo que es la envoltura. Obviamente se puede alcanzar a percibir en algunas zonas, como en esta parte de aquí, la doble membrana y el espacio claro, que sería la cisterna. Y obviamente por dentro está lo que es la cromatina, ¿verdad? Les voy a señalar dos nucleolos que están presentes en esta célula. Este es un nucleolo. De hecho, cuando ya se observa con el microscopio electrónico a gran aumento, ya muy cerquita, el nucleolo suele confundirse, miren acá está el otro, el nucleolo suele confundirse con heterocromatina. Miren, este de acá es heterocromatina, este es un nucleolo y acá está otro nucleolo, y pues este núcleo tiene mucha predominancia de eucromatina, tiene mucha eucromatina. Se le describen 3 zonas de interés al nucleolo, ¿verdad? Número 1, centro fibrilar. Número 2, la parte fibrilar densa. Y número 3, la parte granulosa. El centro fibrilar, que se sabe que es el que contiene los genes ribosomales y factores de transcripción. Número 2, parte fibrilar densa, que ya incluye el ARN nuclear en transcripción.
Y por último, la parte granulosa. Yo creo que de las 3 regiones que tiene el nucleolo, la parte granulosa es la que es más evidente o la que es más llamativa en las secciones en la microscopía electrónica, porque en realidad la parte granulosa sí tiene un aspecto como si fuera de granitos, puros granitos chiquititos, oscuros, ¿sí? Esta parte granulosa ya representa el sitio donde se están ensamblando las subunidades ribosómicas, donde ya prácticamente los ribosomas están en maduración, ya están terminando de ser elaborados, ¿verdad? Entonces, número 1, centrofibrilar, parte fibrilar densa y la parte granulosa. Véanlo aquí. Aquí estaría lo que es la envoltura nuclear de este lado. Miren, la estoy delimitando con el puntero para que la vean. Lo que es la envoltura. Algunas zonas pudieran corresponder con los poros. Miren, aquí está un poro. Acá está otro poro. Observamos la heterocromatina de este lado. Vean cómo está ahí agregadita a la periferia del núcleo, a la periferia de la membrana. Heterocromatina, heterocromatina. Todo esto que corresponde a eucromatina. Y vean, todo esto es la estructura del nucleolo, miren. Como quien dice, sería el centro fibrilar. Esta parte, algo lo que es de la región fibrilar densa. Y la parte granulosa, que es la más evidente del nucleolo, que sería esta zona de acá, miren, esta que está en la esquinita. Esta zona de aquí es la pars granulosa. Es aquí donde ya se forman las subunidades ribosómicas, donde ya están listas las subunidades ribosómicas para ser expulsadas del nucleolo, ¿verdad? Dentro de los descubrimientos recientes se habla de una molécula que se llama nucleostemina, ¿sí? Para muchos definidos como una nueva proteína identificada recientemente dentro del nucleolo, ¿verdad? La nucleostemina es una proteína que se relaciona con el P53 y tiene efectos regulando el ciclo celular y también guarda relación con la diferenciación celular. También cuando vayamos por ahí en la parte de onco vamos a volver a tocar un poquito estas moléculas, ¿verdad? Pero bueno, la nucleostemina, ¿sí? Proteína de reciente descubrimiento en el nucleolo, relacionada con P53 para regulación del ciclo celular y efectos sobre diferenciación celular. Esta, por ejemplo, es un mayor acercamiento. Este de aquí es un nucleolo, pero en realidad en algunas secciones, ya cuando incluso está muy cerquita con la microscopía electrónica, suele confundirse con heterocromatina. De este lado que se observa eucromatina. Ok, eso es en relación, sí, eso es en relación al nucleolo. Otra parte importante que no podemos dejar de mencionar en biología celular y mucho menos en el núcleo, ¿sí? Es la definición del ciclo celular, ¿verdad? Entonces, pues el ciclo celular involucra una serie de eventos dentro de la célula, la cual la preparan para dividirse y formar 2 células hijas, ¿verdad? El ciclo celular nosotros lo vamos a dividir en una versión llamada mitosis, ¿verdad? Periodo corto en donde se da la división del citoplasma, la división del núcleo y nos va a originar 2 células hijas idénticas, ¿verdad? Y luego tenemos la meiosis, ¿verdad? En donde es una versión de división celular, ¿verdad? En donde el proceso, así que este proceso de división conlleva a que vamos a tener células hijas, ¿verdad? Pero con la mitad del material genético. Pero algo muy importante, estas células hijas sí van a ser diferentes entre ellas, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poquito las características de cada uno de ellos. Va a haber algunas cosas que van a ser un poquito redundantes porque ya las vimos, ¿verdad? Van a ser un poquito redundantes, entonces a lo mejor esta sí me la voy a aventar un poquito más rápido para que no... Porque va a haber algunas definiciones de que metafase, la regla de los cromosomas, bla, 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 en el Ecuador. Bueno, pues son cosas que ya conocemos, ¿verdad? No hay mucho que detenernos ahí, ¿verdad? Vamos a repasar, como quien dice, las etapas del ciclo celular y sobre todo cuando está la división, ¿verdad? Pero antes de hablar de las etapas que engloban a la división celular, primero vamos a platicar de los tipos de poblaciones celulares. O sea, ¿qué tipos de poblaciones, a qué tipos de poblaciones aplica el ciclo celular?
Y tengo tres tipos de poblaciones. Número uno, poblaciones estáticas. ¿Qué son las poblaciones estáticas? Pues se refiere a los grupos de células que ya no se dividen, ¿sí? Se les conocen también células postmitóticas, porque pues ya posterior a su última mitosis que llegaron a tener, ya no van a tener esa propiedad de poderse dividir. Aquí encontramos a las células del sistema nervioso, ¿verdad? Y me refiero a las células del sistema nervioso central, ¿verdad? Porque en el sistema nervioso periférico sí existen algunas neuronas que tienen la capacidad de división. Y las células del corazón, los miocitos del corazón, o el músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Se sabe que en algunas situaciones pudiera existir datos de división, salvo en algunos procesos, ¿verdad? Pero para fines prácticos, por lo que conocemos, las poblaciones celulares estáticas no tienen esa capacidad ya de volverse a dividir cuando alcanzan la adultez. Luego tenemos el grupito de las poblaciones celulares estables. Fíjese que estas se componen por grupitos de células que se encuentran dividiendo de manera episódica, pero este proceso de división lo hacen de una manera lenta, ¿verdad? El objetivo de las poblaciones estables pues es que durante esta división pues se mantenga la población constante de esos tejidos, ¿verdad? Digamos que serían grupos de células con capacidad de división limitada, para que me entiendan mejor, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos las células del hueso, del periósteo, las células de la periferia del cartílago, que es el pericondrio, las células del músculo liso, las células de los vasos sanguíneos y, por ejemplo, los fibroblastos, que es una célula muy importante en el tejido conectivo que vamos a revisar ya en sesiones posteriores. Entonces, estas poblaciones celulares estables tienen una capacidad de división restringida, pero sí la tienen para mantener su población. Pero si no existe algún factor que las estimule, pues su proceso de división se va a mantener lento, ¿verdad? Pero estable, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me ocurren los fibroblastos, ¿verdad? Cuando ocurre una herida en los tejidos, cuando ocurre una lesión en los tejidos y se tiene que formar una cicatriz, el fibroblasto se activa y empieza a producir muchos elementos del tejido conectivo para formar la cicatriz. Entonces, en ese momento, el factor desencadenante, que sería el daño tisular, la lesión celular, haría que los fibroblastos se activaran y tuvieran divisiones celulares, y es aquí un proceso que los estimularía para formar, dividirse y formar más tejido conectivo. Pero si no hay un proceso que los estimule, ¿verdad? Pues estos fibroblastos se la pueden llevar ahora sí que relajado, dividiéndose de una manera lenta y tranquila, ¿verdad? Entonces las poblaciones celulares estables así son, ¿verdad? De inicio, ¿sí? Su división es episódica y muy lenta, pero solo para mantener poblaciones normales, ¿verdad? Si no son estimuladas por algo, ahí se la pueden llegar tranquilito. Y ahora sí, grupo de poblaciones celulares renovables. En este grupo, que podemos encontrar celulitas de renovación lenta o celulitas de renovación muy rápida, ¿sí? Estas, a fin de cuentas, sí exhiben una actividad mitótica regular, ¿verdad? Yo creo que un ejemplo por excelencia de las poblaciones celulares renovables tenemos a todos los epitelios de superficie. Y los epitelios de superficie, pues yo me refiero a todo lo que son las mucosas, ¿eh? Cavidad oral, todo el interior de las vísceras huecas, ¿verdad? Pues todas estas tienen epitelios de superficie, ¿verdad? Y las células en estos sitios pues constantemente se encuentran renovando porque tienen periodos de vida más cortos, ¿verdad? No sé, las células, por ejemplo, de las criptas del intestino, a lo mejor que tienen un periodo de vida de 2 semanas, por decir una cantidad que es más o menos cercana. Tienen periodo de vida de 2 semanas, pues en 2 semanas se tiene que estar recambiando constantemente. Entonces, son poblaciones celulares que se están renovando y renovando y renovando de manera constante. Entonces, un ejemplo clásico lo tenemos en los epitelios de superficie.
Entonces, dentro del ciclo celular no debemos olvidar la parte que es la interfase, ¿verdad? Se sabe que es un proceso en donde la célula tiene un incremento en su volumen, ¿sí? Aumenta su tamaño, sus componentes y replica su material genético. La interfase en el ciclo celular se divide en 3 fases que ustedes ya conocen perfectamente y yo creo que igual y ya con la doctora Chapa las habrán revisado. Las famosas fase G1, la fase de síntesis y la fase G2, ¿verdad? Vamos a darle una pasadita rápida nomás. Aquí está en este esquema, miren, lo que involucra el proceso de interfase. Vean, G1, fase GS y la fase G2. Y luego viene lo que es el proceso de división celular, ¿verdad? Obviamente en sus diferentes etapas, ¿verdad? Y vean cómo algunas de las células pueden tener esa capacidad de que cuando terminan el proceso de división se salen del ciclo celular y se quedan en una etapa de stand-by permanente, ¿verdad? Como ocurre en el caso de los miocitos del corazón o como en el caso de las neuronas en el sistema nervioso central, ¿sí? Completan ese ciclo de división, se salen del ciclo celular y ya se quedan en una etapa de reposo, ¿sí? En una etapa donde ya no vuelven a meterse al ciclo celular. Aunque hay otras que sí, pueden salirse del ciclo celular y por alguna razón si se estimulan pueden volverse a meter y volver a entrar al proceso de división. Fase G1 o el intervalo 1, ¿verdad? En G1 las células sintetizan ARN, proteínas reguladoras, pero aquí lo importante es que las células se preparan en lo esencial para el proceso de replicación del ADN. Entonces, esta preparación implica juntar proteínas, juntar la batería de enzimas necesarias para llevar el proceso de síntesis del material genético. Tiende a normalizarse el volumen celular, se da el restablecimiento de nucleolos y se da una duplicación de los centriolos. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque pues, los centriolos van a ser claves, ¿verdad? Van a ser claves en ese proceso de movimiento de los cromosomas, pues obviamente por los microtúbulos, ¿verdad? Existen numerosos desencadenantes que hacen que la célula entre a fase G1, ¿verdad? Y de ahí se meta todo el resto del ciclo celular, ¿verdad? Por algunos ejemplos, pues pueden ser factores ambientales, ¿verdad? Como las fuerzas mecánicas, o por ejemplo, si cuando hay eventos patológicos o enfermedad, como la lesión tisular o incluso la muerte celular. Pueden ser algunos de los factores, algunos de ellos, como les digo, fisiológicos, ¿verdad? Por el ambiente que hacen que las células se metan al ciclo celular y otros que pueden implicar procesos patológicos como lesión y muerte celular. Muy importante, ¿verdad? En las células que se meten al ciclo celular, se liberan moléculas de señalización, ¿verdad? Productos, ¿verdad? De genes, ¿verdad? Que se encargan de el control de las vías de proliferación celular. Este grupito de genes que actúan de manera normal regulando la proliferación celular se llaman protoncogenes. Y de estos están muy descritos en la literatura y hay una lista larguísima de protoncogenes, ¿verdad? Que funcionan obviamente de manera normal, son versiones normales de genes que producen moléculas que controlan las vías de proliferación. Cuando estos protoncogenes se vuelven mutantes, ¿verdad? Por lo que ustedes quieran, por carcinógenos, por virus, sustancias químicas, lo que sea, estos protoncogenes se transforman en una versión patológica que se llaman oncogenes. ¿Eh? Igual a lo mejor algo de esto ya lo revisaron con Chapa. Los oncogenes son versiones mutantes y estos sí pierden por completo el control de las vías de proliferación celular y cuando ya un protoncogen se transforma en oncogen, ya la célula tiene un daño, ¿sí? Un daño en su estructura genómica y hay alteraciones en las vías de proliferación y esto puede volver a la célula que se haga inmortal y se puede desarrollar, se puede hacer neoplástica, se puede hacer de cáncer, por decirlo así. Entonces, van a tener oportunidad de revisar, a lo mejor ahorita aquí en este módulo con Chapa, algunos de los principales protoncogenes. Así es que, buenos días.
Van a revisar algunos de los protoncogenes principales, ¿verdad? Nosotros en patobiología, les digo, en la parte de biología molecular de las neoplasias, vamos a tener la oportunidad de revisar una lista muy, muy larga de protoncogenes y obviamente sus versiones mutantes, que son los oncogenes, ¿verdad? Pero vean cómo desde la etapa normal del ciclo celular, en una interfase normal, los protoncogenes están actuando para el control de las vías de proliferación. Aquí está, existen mutaciones en estos genes que permiten que la célula se escape del control y se divida de una forma no restringida, como ocurre durante los cánceres. Y estos protoncogenes, ¿sí? Estos protoncogenes pasan a ser oncogenes. Se les dan denominaciones a los protoncogenes con letras, ¿verdad? Letras minúsculas. Ya luego ustedes van a ir conociendo la lista tan larga de protoncogenes y sobre todo cómo sus versiones mutantes se relacionan con distintos cánceres muy comunes en el humano, como el cáncer de colon, el cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cáncer de tiroides. Ya en su momento tendrán oportunidad de conocer mucho de estos protoncogenes. A lo mejor les digo, ahorita van a revisar solamente algunas versiones de los más comunes con biología molecular y ya nosotros pues, tendremos la oportunidad en su momento de ver pues, toda la gran lista de todos los que están conocidos y descritos, ¿verdad? Que son muchos. Y aquí tenemos algunas imágenes microscópicas de división celular, ¿verdad? Pues agarramos algunos tejidos que se encuentran con una capacidad de división alta. Miren, por ejemplo, aquí se pueden observar algunas celulitas en división. Miren, y se da uno cuenta que están en división celular porque se pueden hacer, se nota más bien cómo están visibles los cromosomas. Miren, esta, por ejemplo, esta es muy notable, cómo están ahí los cromosomas, ¿verdad? Otro componente importante dentro de lo que es el ciclo celular es la participación de un grupo de proteínas relacionadas conocidas como ciclinas. Pues se les da el nombre de ciclinas porque actúan en distintas partes del ciclo celular y pues así se les quedó el nombre de ciclinas, ¿verdad? Igual, a lo mejor ya lo revisaron por ahí en biología molecular, las distintas ciclinas que hay y más que todo, que estas ciclinas no actúan solas. También tienen proteínas que son, como funcionan como una especie de enzimas activadoras que pues requieren que una active a la otra y vayan haciendo una especie de reacción en cadena. Así actúan las ciclinas en cada etapa del ciclo celular, ¿verdad? Pero también, aparte de que existen ciclinas, moléculas que propician el paso o propician esto que es proseguir en el ciclo celular, también existen moléculas que se llaman inhibidores de ciclinas. Igual todo esto tendrán la oportunidad de verlo más a profundidad en biología molecular, pero que sepan también que aparte de los protoncogenes, las ciclinas también actúan de manera normal en el ciclo celular, ¿verdad? Ayudando a proseguir en cada etapa. Obviamente, si ustedes me preguntan, las ciclinas también pueden estar relacionadas con el desarrollo de tumores sin cáncer, pues claro que sí, ¿verdad? Está muy bien descrito en muchísimos tipos de tumores, cáncer de mama, cáncer de colon, ovario, cómo muchas de estas ciclinas tienen alteraciones en su estructura y también alteran ese movimiento a través del ciclo celular, haciendo que las células se metan al ciclo celular y lo hagan de manera indiscriminada, sin ni siquiera detenerse, y se estén dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo, ¿verdad? Entonces, también las ciclinas son muy importantes en este proceso de control en el ciclo celular. Les digo que en la fase S del ciclo celular también se le llama fase de síntesis, ¿verdad? Ya prácticamente contiene el doble del complemento normal de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Luego viene fase G2, intervalo G2, ¿verdad? La fase G2 consiste en una fase de preparación, ¿verdad?
de proteínas, de enzimas, de todo lo relacionado para el proceso ya de división celular, ¿verdad? Hay un gran almacenaje de energía, ¿verdad? Para el proceso de división. Hay una síntesis muy importante de tubulina, ¿verdad? Y obviamente otra cosa que ocurre también en G2, que también está en las otras etapas, pero sobre todo en G2 es muy importante, ¿verdad? Es el análisis de la replicación del material genético y sobre todo, pues la búsqueda de si hay errores en el proceso de replicación, si hay alteraciones, si hay mutaciones, se pueda hacer las correcciones necesarias, ¿verdad? Esos son los famosos que les llamamos puntos de control, ¿verdad? Están en todas las etapas del ciclo celular, pero obviamente en esta parte de G2 está muy, muy importante, ¿verdad? El análisis del material genético y si existen errores, pues poder propiciar esa corrección. Entonces aquí está. Mitosis, proceso por el cual una célula divide el citoplasma del núcleo, y algo muy importante, la definición de lo que es la mitosis, es que las células que van a surgir de su mamá van a ser completamente idénticas, ¿sí? Van a ser una copia de su mamá, ¿verdad? Se da primero el proceso de división del núcleo, ¿verdad? O sea, la división del material genético, ¿verdad? El proceso de división nuclear se le llama cariocinesis, ¿verdad? Y después, ya de la división nuclear, que es ahora sí que lo más sofisticado de la mitosis, pues viene la división del citoplasma, que en realidad la división del citoplasma es muy rápida, que se le llama citocinesis. Entonces, la mitosis tiene estos dos eventos, la división del material genético, cariocinesis, que es lo más llamativo, con todas las etapas que ustedes ya se saben, y la división citoplásmica, citocinesis. Aquí está, las etapas con las cuales cuenta el proceso de la mitosis: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Vean el principio, la profase, hay una condensación de los cromosomas, ¿verdad? En esta parte los cromosomas se acomodan en cromátides hermanas unidas por lo que es el centrómero. Muy importante en estas primeras etapas de división celular, la participación del uso mitótico, ¿verdad? Pues el uso mitótico obviamente es proveído por los centriolos, ¿verdad? Que es ahora sí que la fábrica o el resguardo de los microtúbulos, ¿verdad? Existen tres tipos de microtúbulos: microtúbulos astrales, microtúbulos interpolares y los muy importantes microtúbulos cinetocóricos, ¿verdad? Los microtúbulos cinetocóricos pues, son los que prácticamente se unen, ¿verdad? O se adhieren a los cromosomas y ayudan a este desplazamiento de los cromosomas durante la división mitótica, ¿verdad? Entonces, el aparato mitótico, importantísimo, este uso mitótico con sus tres tipos de microtúbulos: astrales, interpolares y cinetocóricos. Aquí está entonces en la profase. Un rasgo muy característico, empieza a desaparecer el núcleo, ¿verdad? El núcleo, perdón, ¿verdad? Se organizan un par de centriolos, ¿verdad? Un centrosoma para cada una de las células hijas, y esto es lo que les decía, ¿verdad? El centrosoma se organiza ya de manera especializada como aparato mitótico, porque es el que va a proveer esos microtúbulos para ayudar al desplazamiento de los cromosomas, ¿verdad? Entonces vean cómo la célula pasa de interfase y en profase, vean cómo empieza a darse esa disociación, vean los nucleolos, vean cómo se empieza a organizar el aparato mitótico de un lado y de otro lado, ¿verdad? Prometafase. En la prometafase es muy característica la fosforilación de las láminas nucleares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? A fin de cuentas, la fosforilación de las láminas nucleares implica la desaparición de la membrana del núcleo. Entonces, el evento más importante de la prometafase es la desaparición de la envoltura nuclear. Entonces, al culminar la prometafase, prácticamente los cromosomas se encuentran, ¿sí?, dispersos de manera aleatoria, ¿sí? Están todos, ahora sí que, pues literal, flotando en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Porque ya desapareció la envoltura nuclear. Aquí está, miren. Vean el acomodo de los cromosomas libres en el citoplasma. Obviamente ya desapareció la envoltura nuclear. Prometafase. Metafase, ¿verdad?
condensación máxima de cromosomas y lo característico de la metafase, que ya lo conocemos desde la secundaria, que nos enseñaron la división celular, arreglo en el centro de la célula, arreglo o alineación en el ecuador, ¿verdad? Algunos le dan el nombre a este acomodo de los cromosomas en el ecuador como placa metafisiaria o placa metafisiaria porque se da en la metafase, ¿verdad? Arreglo de cromosomas en el centro, en el ecuador. ¿Qué sería esto? Sería la metafase. Véanlo en esta figurita. Obviamente esta es una técnica especial, ¿verdad? Con inmunistoquímica, ¿verdad? Pues que va dirigido con sustancias que se adhieren a los cromosomas y nos los pinta de color azul. Y vean aquí la metafase bien marcadita en esta celulita que está de este lado. Vean, acá están otras. Por ejemplo, aquí la anafase. Pero vean cómo se pueden observar ya ahí los cromosomas acomodándose, ¿verdad? Pero aquí está más llamativo lo de la metafase. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Quién habló? Dos antes, es que no le tomé foto. Otra. Esa. Gracias. Ok, entonces, metafase, condensación en el ecuador. Anafase, se separan las cromátides hermanas y migran hacia polos opuestos, ¿sí? Entonces, en la metafase ya se da esa separación de la placa metafisiaria y al separarse se da una migración hacia polos opuestos del uso mitótico. O sea, en pocas palabras, las cromátides tienden a desplazarse hacia los extremos de la célula. ¿Qué sería esto? Vean cómo se da la separación, ¿verdad? Y la migración hacia los extremos de la célula. ¿Verdad? Sí lo pueden observar aquí en la técnica especial, cómo se identifica perfectamente la anafase, la separación, ¿verdad? Ya tenemos prácticamente menos de un minuto. En esta me voy a quedar. Les voy a mandar ahorita el otro link para la segunda tanda de conexión. ¿Sale? Ahí va.